Hola a todos. Gracias por esperar esto. Yo sé que se ha tardado mucho. Gracias, Elio, por estar conmigo hoy. em, no solo acompañándome hoy, sino también como ayudándome a relanzar esto. Lo aprecio mucho. Estoy hoy con Elio Neiva. Él es psicoanalista de Brasil. Forma parte del grupo de Borda Lacaniana. Bienvenido. Gracias. La idea de hoy es seguir un poco lo que veníamos trabajando sobre la contradicción, y ahora meterle algo de topología, que yo sé que nos hemos desviado mucho sobre la parte topológica. Nos fuimos más como una especie de filosofía de las matemáticas, que me parece que estaba muy bien. Es un desvío que me parece que os resultó bien. Ahora a mí me interesa como cruzar de nuevo para regresar un poco más a la topología. La manera que lo vamos a hacer es a través del toro. El toro es una superficie bidimensional. eh, de hecho, superficie bidimensional es redundante. Todas las superficies son bidimensionales. Es decir, que cuando digo superficie estoy diciendo que tiene dos dimensiones. Cuando digo que tiene dos dimensiones, estoy hablando, en este caso voy a estar hablando de una superficie. Digamos que es clásicamente Lacan lo utilizó para trabajar la demanda y el deseo en el seminario 9. Eso es básicamente lo que más se dice, pero evidentemente no es su único eh, uso, digamos así. Si lo quieren ver, yo me voy a estar apoyando un poco en la topología clínica a partir de la topología en la clínica psicoanalítica de Alfredo. Yo, sobre todo para los dibujos, pero también el texto es muy bueno. Em, si tienen oportunidad, por favor, véanlo. Pero básicamente el toro termina siendo esto, ¿no? Esta donita que está acá, que pueden ver que básicamente lo que está entre los dos círculos es una superficie. Que bueno, una manera de hacerlo es tomar un cilindro y juntar, ¿no? O sea, tomamos este punto, lo juntamos acá y eso hace un toro. Ya desde ahí, digamos, una de las cosas que a mí me interesa mucho siempre señalar es que el toro es esa figura y no importa cómo se construye. O sea, no importa si en verdad uno primero empieza por como una hoja y después la hace en una manera de un cilindro y después pega em, los dos extremos del cilindro. em, O tampoco importa, por ejemplo, si lo hacemos, que esto también lo vamos a hacer hoy, como si fuese una especie de bucles, ¿no? Como un Ujú. bucleado de bucles, ¿no? Eso es otra manera de hacerlo, pero no importa cuál de esas dos, digamos. Yo hoy les voy a presentar esta más, después hablaremos más al respecto, pero quiero dejar claro que se trata de la superficie. Y estas superficies, eh, justamente nosotros las trabajamos en topología porque em, cuando uno la corta o la pega, cambia. O sea, ese digamos que es la regla. En la topología recordemos que uno puede estirar las cosas, eh, pero no puedes ni romper ni pegarlas. Eso debido a la vecinidad, que justamente en topología lo que nos importa sobre todo es un poco lo que estaba hablando yo con Elio antes, es un poco lo que rodea al punto. Ujú. En la topología es muy poco lo que importa el punto en sí, digámoslo así, sino más bien lo que rodea el punto, y que lo que rodea el punto siga rodeándolo. eh, y justamente el corte lo que hace es separar, ¿no? Dos puntos, y el pegar justamente lo que hace es pegar dos puntos. O sea, dos puntos que no eran vecinos antes empiezan a ser vecinos cuando se pega, y dos puntos que eran vecinos antes de un corte, después de un corte ya dejan de ser vecinos. Eh, por eso justamente no podemos utilizar ni pegaduras ni cortes, eh, y pensar que va a seguir teniendo la misma figura. Justamente la figura cambia a partir de em, el corte o em, la pegadura. Entonces, bueno, nosotros veníamos hablando de las contradicciones, ¿no? Y sobre todo, digamos, eh, hubo
como una necesidad no nada más de identificar la contradicción, sino después de darle sentido a esa contradicción. O sea, no se trata nada más de decir, ah, acá está P y no P, sino después de eso, y acá es donde, digamos, me parece que si quisiéramos utilizar los conceptos clásicos, freudianos, digámoslo así, para el psicoanálisis, acá es donde entraría la neutralidad o sea, la abstinencia, perdón, y la asociación libre. Abstinencia del lado del analista y asociación libre del lado del paciente. Pero entonces fíjense que estoy diciendo que eso viene después de un trabajo. O sea, primero viene el trabajo de establecer la contradicción, de decir, estas dos fuerzas se están oponiendo en este lugar. O sea, nosotros podemos tener un punto donde tenemos P y no P. Nosotros aislamos, digámoslo así, ese lugar. Eso ya se hace, digámoslo así, mediante una intervención. Y después, no nada más eso, sino, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y digamos, la apuesta, o por lo menos la que yo estoy presentando, es que ese ahora qué venga del lado del paciente. O sea, que sea el paciente quien le da el sentido a ese después de la contradicción. Y esa, recordemos que tenemos el principio de explosión, ¿no? O sea que después de una contradicción viene cualquier cosa, ahí nosotros, digamos, nosotros tomamos el principio de explosión a nuestro favor y nosotros decimos, sí, sí, después de una contradicción se puede decir cualquier cosa. A ver, tú, paciente, di cualquier cosa. Eso para mí es la manera que yo en este momento, 7 de junio de 2021, estoy entendiendo la asociación libre. O sea, justamente puedo asociar libremente en la medida de que parto de una contradicción y a partir de una contradicción se puede decir cualquier cosa. Lo interesante dentro del dispositivo psicoanalítico es que nosotros nos ponemos en ese lugar de no, de sostenerle, digámoslo así, al paciente el principio de no contradicción y decirle, no, no, mira, acá en este dispositivo nosotros acá estamos armando un espacio artificial donde el principio de no contradicción no funciona. O sea, donde más bien lo que nosotros estamos haciendo es, nosotros necesitamos ir un poco más allá del principio de no contradicción para establecer tu caso. Y justamente, digamos, toda la concepción del inconsciente va en ese sentido. Porque el inconsciente justamente es aquel, y no importa que sea, no importa si es una personita, no importa si es como una especie de parte del lenguaje, pero lo que arma es justamente la contradicción. O sea, el inconsciente se interpreta a partir de la contradicción. Nosotros cuando le decimos al paciente, decinos algo a partir de esta contradicción, lo que lo estamos es invitando a hablar sobre eso, o sea, darle una especie de sentido a esa contradicción. Entonces, primer momento, establecer la contradicción. Si el paciente no quiere saber de eso, no hay análisis. Sí, análisis. Elio, ¿te estás? A ver. De cierta forma, decir sí. Oi, ¿cómo está ahí? ¿Está grabando? Sí, estoy grabando, todavía sigo grabando, pero parece que te perdí un momento y no sé si la conexión está muy estable. No, escuto. Ah, acá está, tranquilo. ¿Ya está tranquilo? Sí, Ok. la conexión está tranquila. ¿Cómo está ahí? ¿Está me viendo? Sí, pero cuando empezaste a hablar hubo como una especie de... ¿Quieres Ah, intentar de nuevo? Y si no, yo sí, intento otra cosa. Sí. tranquilo. Que presupõe que para ter associação livre, de certa forma, ter análises, o analisante, o paciente, tem que dizer sim para a contradição. Tem que topar o que percebe. Senão, escúchame. Sí, yo te escucho bien. Sí. Tuvimos unos problemas técnicos, ya estamos de vuelta con una pregunta de Elio. Se tienes un primer momento, establecer la contradicción para el caso,
para el paciente. Así, el analista abstén, el paciente puede abarcar el principio de exposición, diría ahí, para pensar el caso, pero tiene que partir de una contradicción. Yo estoy pensando la construcción de Freud de la negativa. Si el paciente dice no es eso, pero es. Vamos a hacer un caso. Cuando el paciente no dice no a contradicción, e invitamos también para asociar libremente. É no que é um sí, né? Como pensar isso? Quando o paciente, se apontamos uma contradição, ele habla sobre isso. Mesmo que dice no ou sí, permanecemos a contradição. ¿Entiendes? Un poco. Creo que lo que estás diciendo es hasta qué punto entendemos, o sea, primero, cuándo estamos en la contradicción, digamos así, y segundo, qué pasa si el paciente no está de acuerdo con nuestra interpretación. Sí. A mí, si el paciente, a ver, hay como dos niveles de eso. Primero, no creo que se trate precisamente de algo que el paciente pueda decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Hay como dos niveles funcionando. Yo creo que hay un nivel del caso que, digamos, va más allá, tanto del paciente como de nosotros, ¿no? Que es que puede ser que el paciente diga que no, pero que haya otros elementos del caso donde se vea que eso efectivamente sí tiene una consecuencia. Igual eso sigue siendo, digamos, una lectura de parte de nosotros y el paciente pudiera hacer una contralectura también, ¿no? O sea, que somos nosotros los que estamos empeñados en forzar esa lectura. Ahí, de nuevo, como lo que estábamos hablando del ejercicio del poder, yo, en lo general, no fuerzo las interpretaciones. O sea, me parece que eso no es por ahí la vía, sino más bien, porque además no se trata de que la persona, digamos, acepte eso o cognitivamente diga sí, estoy de acuerdo, sino que se trata más de, ok, habiendo establecido que está esta contradicción, ¿no? Dado eso, y ahora tu pregunta es más claro, ¿cómo es ese dado? Pero primero, sí, yo estoy de acuerdo que sin ese dado no hay psicoanálisis, o sea, si no partimos de una contradicción que el paciente acepte como suya, no hay análisis. Pero porque justamente no es ese campo al que nosotros estamos trabajando, ¿no? Me parece que justamente el inconsciente es cómplice de esa idea y será nada, será cuestión de esperar. Me parece que también muchas veces, o sea, se habla mucho de los psicoanálisis largos como si fuese algo necesariamente malo, pero hay veces donde el trabajo se toma mucho tiempo. Por ejemplo, yo tengo una paciente que está asombrada un poco como ella lo dice de esta manera, nosotros los primeros casi, no sé, 2 años de análisis nos hemos dedicado más bien como a construir o un yo, lo dice ella, como que para saber quién soy, ¿no? Entonces no hay como una especie de asociación libre, sino que es más bien yo construyendo quién soy. A eso a ella le preocupa un poco, como si ella no estuviese haciendo el verdadero psicoanálisis o el buen psicoanálisis, pero no creo que haya problema, digamos, en que eso tome tanto. Evidentemente me parece un problema que nosotros, digámoslo así, lo normalicemos y no intentemos intervenir por eso. Pero creo que hay cierto manejo del tiempo del análisis que hasta cierto punto, como que mientras no se empieza ese trabajo sobre las contradicciones y el sentido, ¿no? Para utilizar el vocabulario que estamos diciendo hoy, no empieza un análisis. Y eso tampoco lo hace mal, solo no ha empezado esa aventura todavía, pero no por eso, digamos, no podemos ayudar al paciente en otras cosas, incluyendo, por ejemplo, otras cosas más urgentes que no necesariamente corresponden a toda esta lógica de encontrar contradicciones y el sentido, etc. Sí. Porque, digamos, en el análisis lo que yo entiendo es que, y por esto acá es donde entra la parte interesante de la superficie, que es como si nosotros nos tenemos que rehusar
a hacer una metafísica, ¿no? A tomar partido por el ser o por el no ser o por ninguno de los dos. O sea, nosotros nos tenemos que tratar de mantener más bien en el medio. Entonces eso hace, digámoslo así, como esto, ¿no? Como si, un poco como el signo susuriano, pero que al fin y al cabo, bueno, tenemos por un lado, tenemos por otro, y esto pudiera ser, por ejemplo, el ser y el no ser, y en el medio tenemos lo otro, o sea, la otra ontología psicoanalítica con la que nosotros estamos trabajando. Pero eso también hace que cuando nosotros nos enfrentemos a algo bien metafísico como lo es el sostenimiento del principio de no contradicción, o sea, casi que toda la lógica clásica y la metafísica se sostiene de eso, nosotros de alguna manera u otra tenemos que burlarlo, nosotros tenemos que desviarlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque si el paciente se mantiene en esta contradicción y esa contradicción, digamos que le empieza a hacer un loop, puede ser muy difícil salir de ahí y sobre todo auspiciado por nosotros. O sea, que nosotros le digamos, fíjate que tienes este error que tienes que resolver, que corregir. Más bien sería, ok, nosotros tenemos esta contradicción, nosotros tenemos esta imposibilidad dentro del caso, es como si fuese como una especie de agujero dentro del caso, y nosotros le ofrecemos al paciente la oportunidad de hablar sobre eso, de escribir sobre ese agujero. Y eso para mí es, digamos, lo interesante que nosotros podemos medio empezar a hacer en un análisis. Hasta cierto punto, digamos que la manera que yo lo he empezado quizás a pensar es, digamos así, o sea, nosotros empezamos con P, que P sería cualquier cosa con valor posible de verdad, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no es cualquier cosa, no es que el paciente dijo A o B, es que es un trabajo sobre, digamos, las cosas que tienen un poco de sentido y un poco de verdad, ¿no? Entonces tenemos P, y creo que parte de la maniobra psicoanalítica es llevar eso a no P. Sí. ¿No? Entonces, después de no P, ¿qué? Regresarlo más bien a P, pero de una manera diferente, porque ahora sí, regresa a P de la misma manera, va a estar incurriendo, va a estar incurriendo en una contradicción, o sea, no respetando el principio de no contradicción. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo que sucede ahí? Se regresa a P, pero diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O sea, nosotros acá necesitamos como una especie de auxilio de otra dimensión, que es la dimensión de pasar arriba y abajo. Y acá es donde viene algo como muy interesante, ¿no? Que es que la línea, en realidad la línea es unidimensional. O sea, porque en la línea yo solo puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Acá puedo ir como hacia arriba o hacia abajo. Las dimensiones en realidad son grados de libertad. Es hacia dónde te puedes mover, en cuántas direcciones te puedes mover. Cuando tenemos una línea solo nos podemos mover como hacia adelante o hacia detrás de esa línea, digamos así. Y acá, digamos, en el momento justamente donde nosotros incumplimos el principio de no contradicción, nosotros postulamos también que de alguna manera se sigue cumpliendo la unidimensionalidad, porque desde este punto, ¿no? Yo puedo ir hacia acá o hacia acá, ok. Desde este punto yo puedo ir hacia acá, ok. Desde este punto yo también puedo ir como hacia detrás de esta otra línea o hacia acá, ¿no? Y en la medida de que yo vaya desde aquí hacia adelante, digámoslo así, voy a llegar acá otra vez, ¿no? Entonces ahí no se rompe la unidimensionalidad. Lo que se cambia es la disposición de esa unidimensionalidad en el espacio. Y esa disposición ya, digámoslo así, supone un espacio bidimensional.
Y ahí es justamente, digamos, o sea, este es el momento del que yo estoy diciendo en este punto como de asociación libre, que sería como, ok, ¿y después qué? ¿No? O sea, el discurso sigue. Bien, entonces tenemos una contradicción y después encontramos otra contradicción, digamos, y hacemos lo mismo. Yo, como vamos a utilizar una segunda, yo acá hice P, ¿no? Entonces yo voy a ponerle un P sub 1 al primero y un P sub, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Que lo único que hice fue P sub 1, no P sub 1, P sub 2, no P sub 2. P sub 2. Ok. Ahora para mí la cuestión, porque ya vimos que, digamos, acá nosotros podemos decir algo, ¿no? O sea, hay una contradicción, nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que bueno, no, nada, tenemos dos, ¿no? Y Helio, antes de que nosotros empezáramos a grabar, me había hecho un comentario que a mí me pareció muy acertado, que justamente lo que es la repetición en Lacan pudiera ser la relación entre S1 y S2, ¿no? Sí. Y esto un poco es lo que nosotros estamos empezando a trabajar, ¿no? O sea, acá yo me atrevería a decir que capaz esto es S1, en este ejemplo en particular. Tenemos S1 y S2, ¿no? O sea, todo esto que está sucediendo acá es S1, todo esto que está sucediendo acá es S2. Y la pregunta empieza a ser, ok, estas dos contradicciones, digamos, ¿S2 se subsume frente a S1? ¿O S1 es lo mismo que S2? O sea, S1 forma parte de algo mayor que es S2, o S1 y S2 están como en una tensión, digámoslo así, constante. Y digamos, clínicamente, ahí lo que nosotros estamos básicamente preguntando es dónde están los fundamentos de este caso. ¿Por qué? Porque justamente estamos llegando a sus, digamos, contradicciones fundamentales. Entonces, la pregunta empieza a ser, ok, frente a estas contradicciones fundamentales, frente a estos equívocos fundamentales, ¿cómo responde el caso? ¿No? O sea, porque el caso está inmerso en todo un sistema. Cultura, familia, amigos, parejas, etcétera. Todo eso está inmerso en el caso. Todo eso forma parte del caso, ¿no? Entonces, evidentemente ahí van a surgir un montón de contradicciones y la pregunta es, ok, ¿cómo se enfrenta el caso a la contradicción? Evidentemente, o sea, en la mayoría de los casos la contradicción más bien lo que se está haciendo constantemente es desechando. Por eso justamente suponemos que vienen de una manera un poco más metafísica. Y suponemos que también es trabajo de nosotros trabajar con esas contradicciones a partir del concepto de inconsciente para ver qué quieren decir esas contradicciones. Porque acá hay algo que digamos que no estamos tomando en mucha consideración todavía, que es la cuestión del sentido. Sí. ¿No? El sentido Entonces, S1, el sentido S1 en relación con S2. Sentido... ¿qué relación hay entre S1 y S2? Pero también, sí. O sea, ¿qué nos dice el paciente sobre esta contradicción? ¿No? Nos dice, yo siempre he sido así, nos dice, yo soy así porque es la manera que mis padres me criaron, yo soy así porque mi pareja siempre está de mal humor, entonces yo también me pongo de mal humor. O sea, ¿de qué habla el paciente cuando encuentra este impasse que es la contradicción? O sea, cuando ve que ya racionalmente, digamos así, no puede dar pasos más, cuando tiene hasta cierto punto que inventar, en ese momento, ¿qué nos propone el paciente como siguiente paso?
habría una manera, digamos, bueno, hay algo interesante quizás acá ya, que es que ya acá, hasta acá nosotros, digamos, topológicamente, si nosotros unimos este círculo con este círculo, ¿no? Acá ya nosotros tenemos lo que sería un cilindro, ¿ok? ¿Qué necesitaríamos para que el cilindro se volviera toro? Unir este con este, ¿no? Y eso lo podemos hacer. El comienzo y el fin, ¿no? Es como unirse el comienzo y el fin. Claro. Es unir el comienzo con el fin, es, digamos, es hacer el alfa con el omega, es eso, ¿no? Esto. Ok, eso, yo primero quiero decir cómo pienso yo que eso no se hace. No se hace. No, o sea, claro, primero quiero decir cómo no, hacia dónde no vamos. Creo que hacia dónde no vamos es justamente al decir, ok, y acá se salda la cuestión y acá nosotros tenemos como una especie de núcleo de ser. Ah, sí. ¿No? Ahí entiendo yo que entra justamente la cuestión, digámoslo así, de la perversión, que sería lo siguiente. Nosotros tenemos, está bien, estamos haciendo como el... Recuerden que una de las cosas que va haciendo el toro es dejando como una especie de hueco en el medio, ¿no? Ese hueco está un poco delimitado por lo que se llama la directriz. Entonces nosotros acá suponemos que hay una especie de directriz que es la que dirige los movimientos, no sé si ahí se ve, que es la que dirige los movimientos mientras que la generatriz se va moviendo y generando el discurso, digamos así. Pero nosotros lo suponemos organizado alrededor de un agujero que sería la directriz. Yo ahora lo que voy a proponer es qué pasa cuando esa generatriz, en vez de estar dando vueltas, ¿no? Se termina metiendo en la directriz, ¿no? Entonces acá, ¿no? Nosotros teníamos los bucles haciéndose y vimos, bueno, yo acá estoy intentando mostrar que llega un momento donde se mete como una especie de punto, ¿no? Y llega ahí y como si no pudiera salir de ahí. Entonces hace así, 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 y después llega a este, digámoslo así, esto que quiero proponer que sería como una especie de núcleo de ser, o X igual a X, o algo metafísico. Esto sería la perfección que... Sí. Bueno. Sobre todo también porque es una especie de versión del Padre, en el sentido de que es justamente desde donde a partir de ahora se va a suponer que parte todo. O sea, es un punto, digámoslo así, de extrema estabilidad. ¿No? No hay, no es posible contradicción. Claro. Es posible circular. Entonces, ahí, esto es lo que yo digo, que hacia ahí no vamos. O sea, hacia este no. Hacia el tener ahí un momento intermedio, no. Y después hay otro que tampoco vamos, ¿no? Que sería el ad infinitum, ¿no? Como si eso nunca acabara. Entiendo yo que ahí tampoco va la cosa, ¿no? O sea, como si no hubiese esta vuelta posible. Porque entonces a nosotros nos interesan dos tipos de vuelta. Nos interesa la vuelta del bucle, ¿no? Donde nosotros justamente lo que hacemos es poner en suspenso el principio de no contradicción al ir desde P a no P y después a regresar a no P, perdón, P, no P, P, ¿no? En ese momento nosotros lo que estamos haciendo, digamos, es poniendo en suspenso el principio de no contradicción al admitir tanto P como no P y la posibilidad de decir algo ahí en el medio. Tenemos eso, tenemos S1, tenemos S2, pero también necesitamos de una manera cerrarlo, ¿no?
O sea, que la relación termina siendo como que una de cierre. No que termine siendo una relación de S1, S2 hasta llegar al ser, ni tampoco que sea una relación S1, S2 hasta el infinito. ¿Qué sería el infinito? Hasta el infinito sería... Sería, por ejemplo, como una especie ahora yo creo que se está imponiendo un poco un ideal, como una especie de una deconstrucción infinita, ¿no? O sea, como si tú tuvieras, y hay pacientes que sufren bastante de eso. Elio, creo que hay como un sonido detrás tuyo. Tiene. Mi perro. Tranqui, Só un minuto. después no hay problema. Venga. A porta não estava cerrada. Tranquilo. Discúlpame. Entonces, acá justamente cuando tendríamos hacia el infinito, ahí yo diría que es como una de estas especies de deconstrucciones infinitas que me parece que se están poniendo como muy en boga, que justamente rechazan totalmente cualquier noción de ser y más bien lo dejen como una especie de eterno devenir, como una especie de cualquier cosa, como una especie de puro fluir, como una especie de casillero vacío termina siendo la persona, completamente pasiva frente al entorno. Eso yo creo que tampoco debería ser nuestra meta, digámoslo así. Porque acá lo que se termina haciendo es, digámoslo de esta manera, sería haciendo una ley paradójica, obviamente, del X desigual a X. O sea, porque siempre se busca una diferencia más. No, acá tendríamos, digamos, la ley del X igual a X, y acá teníamos como la ley del X desigual a X. Ninguna de estas dos son las que yo quiero proponer. Yo quiero proponer que estas dos más bien nos desvían un poco de lo que nosotros vamos a hacer, pero sin embargo son... ¿Cómo? Voltando para o infinito, como se fosse uma busca infinita de diferença. Aí sempre X não é nunca igual a X, aí de eterno. Claro. Sempre há uma diferença que não permite ser uma definição, uma contradição também. Claro, siempre hay digamos así, un pasito más que incompleta el conjunto, digámoslo así. Entonces, habiendo establecido cuáles dos, digámoslo así, cuáles dos no serían, la idea que tengo yo en este momento es que justamente acá es como si nosotros los analistas estuviésemos en el lugar de la directriz. Y acá es donde yo empiezo a hacer bueno, lo voy a decir un poco mejor primero. Okay. Si nosotros tomemos este esquema, ¿no? Una especie de directriz y la generatriz, que de nuevo, o sea, si no lo han... La directriz, digamos, si es esto, y después nosotros tenemos la generatriz acá, la idea es que la generatriz vaya moviéndose, ¿no? De tal manera de que haga una especie de toro, una especie de dona alrededor de la generatriz, de la directriz, perdón, la del medio. Entonces, mientras la generatriz va haciendo así, ¿no? Mientras acá nosotros vemos la generatriz una y otra vez, nosotros estamos dejando implícita la directriz, que es la que da dirección a todo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros efectivamente pensamos la relación entre el paciente y el analista como esa especie de alianza de interpenetración donde
¿Por qué nos es lícito pensarlo así? Porque el discurso con el cual nosotros trabajamos en el análisis es un discurso transferencial. ¿Qué quiero decir mínimamente con discurso transferencial? Que es, yo como analista tomo lo que dice mi paciente, se lo interpreto y tomo la interpretación de él. Es decir, es ahí, por eso yo no entiendo muy bien cómo trabajan los psicoanalistas que no intervienen casi, porque acá yo justamente estoy diciendo que el material de nosotros ya está intervenido por nosotros. O sea, el material de un análisis tiene tanto la intervención del analista como la intervención del analizante. Entonces, si el discurso ya de por sí tiene que ser un discurso intermedio, digamos así, para retomar esto, ¿no? O sea, esta superficie que nos permita delimitar que no es ni de uno ni del otro, sino en el medio de los dos. O sea, si nuestro discurso tiene que partir de acá, digamos lo mejor, tiene que partir desde un lugar donde ya se han entremezclado las dos cosas, ¿no? Con eso es lo que nosotros estamos trabajando. Desde ahí, desde esa compenetración, digámoslo así, entonces la cuestión empieza a darse de cómo, y acá es donde me parece que incluso pudiera haber una diferencia diagnóstica al respecto, porque vemos que hay como dos lugares, ¿no? Dos lugares como de trabajo, que sería uno, el que se mantiene, el de la generatriz, el de la directriz que se mantiene ubicado, mientras el otro, digamos, se ubica alrededor, y después está el del otro alrededor, que sería la generatriz, que va dando bucles alrededor de la directriz. Lo interesante acá es que digamos, esos bucles alrededor de la generatriz terminan siendo, eso es el sujeto y lo que está en el medio es el objeto. A ver si logro hacer esto. ¿No? Entonces lo que tenemos acá, estos bucles son el sujeto y acá tenemos el objeto A. Y acá hay algo muy interesante que es que en la medida de que nosotros escribimos el sujeto de esta manera, de manera tórica, nosotros en ese mismo momento estamos justamente soportando, escribiendo también, delimitando el objeto A. Y a la vez es el objeto A el que delimita y escribe y permite escribir al sujeto. Pues justamente el objeto A, por ser, digamos así, el objeto A yo diría que es, para esto que estamos hablando, sería como el conjunto de todos los poquitos de contradicción que nosotros nos habilitamos como para transgredir el principio de no contradicción. O sea, nosotros cada vez que le decimos al paciente, adelante, digamos así, adelante, tú puedes con este salto, ¿no? O sea, salta acá de esto, como que está bien, sí, sé que te vas a contradecir, porque ya fuiste a P, ya fuiste a no P y ahora te vas a contradecir. Nosotros, ahí la manera que tenemos para hacer eso es justamente el objeto A. Ese es nuestro instrumento, ese es nuestro, lo que a nosotros nos permite considerar, digámoslo así, que el principio de no contradicción se puede romper. Cada vez, o digámoslo de otra manera, cada vez que se rompe el principio de no contradicción, el objeto A está ahí parcialmente. Y justamente, digámoslo así, ¿no? Acá lo que estoy proponiendo, ¿no? Es que se va hacia el objeto A. O sea, no se termina de crear el objeto A, sino que se ocupa. El objeto A es vacío, ¿no? Entonces, cuando la perversión ocupa el lugar donde estaría el objeto A si la perversión no estuviera, ahí el análisis llega a un impasse. Ahí, o se regresa a esto, ¿no? O se regresa a los bucles o terminó el análisis, ¿no? Y este tipo de fundamento es, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de los límites del psicoanálisis freudiano
justamente por haberse apoyado en los procesos sexuales, ¿no? Eso sería un ejemplo de este tipo de perversión acá, que es que después de esto él no puede pensar más nada. O sea, no hay más análisis posible, porque él ya entendió, él ya comprendió de qué se trataba, Freud. La cuestión que yo entiendo que Lacan intenta hacer con todo ese tema de la sexualidad es volverlo más bien, digamos, textual o matemático, ¿no? En el sentido de, tú acá, Freud, estás poniendo que los procesos mentales son los procesos orgánicos son los procesos orgánicos. O sea, la sexualidad es la sexualidad. Y tú estás, Freud, pensando que eso te da una especie de fundamento, cuando en realidad lo que te está dando el fundamento es esta igualdad, es esta suposición matemática de que la organicidad sexual es la organicidad sexual. Entonces ahí, digamos, el trabajo, entiendo yo, que Lacan hace es relanzar eso para que la maquinaria freudiana siga funcionando. Entonces, sí, efectivamente, cuando nosotros tenemos S1 y S2, nosotros tenemos una especie de relación de sentidos a partir de contradicciones que si nosotros, o digámoslo así, en la medida de que nosotros logremos que el paciente maneje no solo una contradicción, sino dos de ellas y la relación entre ellas, con nuestra presencia ahí, digámoslo así, o sea, con nosotros, creo que la hipótesis es que por el hecho de que nosotros proponemos poner en suspenso el principio de no contradicción, habilitamos el funcionamiento no solo de una contradicción, que ya está más o menos habilitado, pero termina en explosión, sino de una segunda, de un segundo momento de contradicción, donde la idea es que el paciente no termine, o el caso no termine recayendo en una especie de metafísica, en una especie del ser que es. Entonces puede afirmar que en Freud no tienes un sujeto, que la análisis no permite advenir un sujeto del inconsciente en Freud, porque no hay ese tuble, no hay esa relación de las directrices. Yo entiendo, claro, yo entiendo que hay el problema termina estando en justamente en este punto, ¿no? O sea que Freud termina teniendo una postulación metafísica. Y en la medida de que Freud tiene una postulación metafísica, no puede eso ocuparse de otra manera, sino que se tiene que ocupar de solo esa manera, que sería la manera de la organicidad sexual, de los procesos sexuales. Creo que en la medida de que nosotros logremos seguir la lógica de las contradicciones del paciente sin recurrir a establecerlas, a mocharlas, porque es algo muy interesante, porque digamos que a ver, ¿cómo puedo decir esto? El complejo de castración en Freud, casi que el único que termina castrándolo es a él, porque él no puede seguir escuchando la complejidad del paciente a partir de que el paciente se desprende de la biología, que además fue el primer paso que él dio. O sea, es como si Freud, en el momento de desprenderse de la biología como causa de de los procesos mentales, digámoslo así, o sea, él da un paso hacia afuera, ¿no? Pero después como que recula y dice, bueno, si yo doy este otro paso, yo me voy a quedar completamente en la mente y en la confusión y en los castillos en el aire. Por lo tanto, yo necesito dejar mi
bueno, no sé con qué se habrá apoyado él, digamos que su pie, lo tendría que haber dejado acá, en el lugar de los procesos sexuales, para él no irse del todo. Me parece que lo que nosotros más bien le proponemos a los pacientes es que den ese otro paso más de tampoco regirse ni por un, digamos, ni por un cantar del principio de no contradicción, ni tampoco por el segundo, sino más bien encontrar la manera de que esas dos, o sea, la manera de armar algo a partir de dos contradicciones. Y dos siendo, digamos, como mínimo, probablemente sean más, pero ya con dos tenemos la instancia mínima, digámoslo así, que después al cerrarlo, ¿no? ¿Cómo sabemos que se cierra? Bueno, porque primero, o sea, entiendo yo que cuando se cierra se acaba el análisis. Entonces, digamos, como mínimo debería haber una disminución de padecimiento, una eliminación de padecimiento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, no tendría el paciente por qué regresar al consultorio. Porque ¿por qué te va a seguir pagando si ya él no supone, no supone que tú sabes? ¿No? O sea, ¿para qué por eso a mí me parece importante el pago en análisis también, porque llega el momento donde es eso lo que termina siendo incómodo al paciente, el tener que pagarte. Y acá, digamos que lo que termina, o sea, el apoyo que nosotros tenemos para decir eso es que se termina de construir el objeto A en relación con el sujeto, y entonces esto que estaba acá, que era el sujeto supuesto saber, era la persona, era el analista el que estaba acá ocupando este lugar, se terminó, digamos, de vaciar por completo a través de las vueltas que llevó al paciente a hacer a partir de estas contradicciones. Entonces, es como si nosotros tuviésemos que constantemente estar haciendo dos movimientos. Si bien estar promoviendo P y no P, y después P y no P, o sea, tenemos que hacer esa alternancia. Porque si no, digamos, si solo proponemos no eso, 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 es como si acá fuésemos hacia el infinito. O evidentemente si decimos eso, 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 tenemos acá y llegamos a un punto también. Que termina también siendo una especie de punto infinito en el sentido de que todo se coagula ahí. No hay manera de entender nada sin este punto. ¿No? Este punto termina siendo como el origen y el fin. Mientras que la idea acá es que no tenga ni origen ni fin, digámoslo así, sino una especie de consistencia de marcas contradictorias singulares, digámoslo así, ¿no? O sea, la pregunta es cómo ir agrupando esos sentidos a partir de la contradicción, ¿no? O sea, el paciente tiene sentidos después de la contradicción, ¿no? O sea, o lo pudiéramos incluso decir, el paciente siente cosas a partir de la contradicción, ¿no? Tiene sensibilidades a partir de la contradicción. Ok, eso es lo que a nosotros nos interesa como psicoanalistas, ¿no? Entonces, porque justamente donde hay, digamos así, donde hay contradicción hay inconsciente, para eso sirve el concepto de inconsciente, para hacer esa suposición de la posibilidad de contradicción dentro de alguien, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros digamos, sí, esa contradicción o esa posibilidad de contradicción, incluso es la que está en el centro y es básicamente la que está comandando todo sin necesariamente participar de ello. O sea, participa como ausente, participa como, digamos, como aquel que rige todo el movimiento, pero que al mismo tiempo se revela en el movimiento mismo, porque es cuando nosotros cerramos por fin. Pues si no fuese solo un cilindro, ¿no? Es cuando nosotros cerramos por fin que se revela el objeto A. Acá no hay objeto A todavía. O lo hay, digamos, lo hay en cada momentico, en cada preciso momento donde se da esa especie de contradicción, ¿no? En donde se da esa contradicción, ahí está como un pedacito del objeto A. Pero el objeto A completo solo se da en este momento de
digamos, la creación, también la creación simultánea del sujeto y del objeto a partir de ese movimiento tórico. Interessante que tienes essa, não sei como se escutaste isso, se ha escutado isso, que o analista hace al analizante trabalhar. Como se foi o trabalho do analista hacer al analizante trabalhar. Que seria isso? Apontar las contradições, é possível, e depois pôr um final. O trabalho do analista seria o começo e o fim do trabalho do analizante. Es que esto que estás diciendo a mí me parece muy, muy bueno para pensar incluso, digamos, los momentos mínimos del análisis, ¿no? Porque, bueno, habrás visto y habrán visto en general, me parece a mí muy interesante reducir las cosas a sus puntos mínimos, porque nosotros como psicoanalistas, o dentro de nuestro campo, más bien se tiende a prolificar, o sea, hacer más siempre, ¿no? Mientras que a veces preguntarse por esos puntos mínimos. Acá básicamente la pregunta que te estás haciendo es cuáles son los puntos mínimos de intervención de un analista. Sí. En el comienzo de un análisis, al final de un análisis, y yo diría en aquellos momentos intermedios donde justamente lo que ha sucedido es esto. Porque, digamos, nosotros justamente lo que estamos suponiendo es que digamos, la tendencia natural, por decirlo de alguna manera, que en realidad es de la cultura, no de la persona, pero es de la persona a través de la cultura, ¿no? Termina siendo, es esta, ¿no? Es decir, bueno, hay algo ahí. O es esta, ¿no? Que es una salida como más nihilista, o más la versión metafísica que mete algo ahí, o la versión nihilista que no mete nada ahí. Pero de las dos maneras termina no soportando, digámoslo así, la dialéctica entre contradicción y no contradicción, la dialéctica entre una lógica clásica y una lógica paraconsistente. Entonces, estoy de acuerdo contigo que, digamos, sería como para el primer momento, como para hacer una primera suspensión del principio de no contradicción y después otra suspensión del principio de no contradicción que permita cerrar. ¿Qué pasa? Evidentemente siendo el modelo mínimo, normalmente no es, digámoslo así, el que en realidad sucede. O sea, terminaba viendo muchas más, como acá. Sí. Pero entonces la cuestión es, ok, ¿qué hacemos nosotros mínimamente como psicoanalistas? Uno, suspender el principio de no contradicción de tal manera de que se pueda dar un sentido a partir de la contradicción. Y como bien dices, puede ser que el paciente se avive de la posibilidad de eso, ¿no? Y pueda dar, digamos, unas vueltas así solo. Después la cuestión es, ok, ahora nosotros cómo podemos mantener ese trabajo funcionando. Porque digamos que la tendencia es que ese trabajo se obstaculice. Entonces, a veces nosotros como psicoanalistas, no sé muy bien cómo trabajarás tú, pero yo hay veces hay pacientes que justamente dicen, bueno, nos tenemos que ver todas las semanas y hay unas cuantas semanas donde no fluye. Yo le digo, no, mira, capaz avísame cuando tengas algo para trabajar, avísame cuando tengas algo para decir, porque por lo visto las cosas van bien. No hay necesidad de que consultemos, no hay necesidad de que nos veamos. Evidentemente, caso por caso, etcétera. Sí. Pero digo, hay veces donde el caso mismo va funcionando y tú lo ves 6 meses después y dices, wow, qué bueno que has seguido esto, ¿no? Ahora, la cuestión es que evidentemente eso no siempre funciona así y hay muchos casos que más bien en la medida de que nosotros vamos interviniendo vamos ayudándolos a hacer estos bucles, ¿no? Pero tienes mucha razón en pensar en eso, digamos que sería una intervención mínima de entrada en análisis y una intervención mínima de salida en análisis. Porque si eso no se piensa el psicoanálisis como una especie de proceso a través de etapas, sino que se piensa solo como, bueno, como si fuese esto, ¿no? É o que mais tem, né? Análise sem final, sem Claro. sentido. Como se a análise psicotizasse, é um termo em espanhol, eu não sei, psicotizasse todo analisante. Claro,
como si siempre tuviese que llevarlos, cuando yo más bien entiendo que eso es incluso casi lo más propio de nuestra cultura, digamos, ¿no? Esa búsqueda constante del uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Y evidentemente hay psicoanalistas que trabajan en ese sentido, digamos, que trabajan en el sentido de que siempre tiene que haber uno más. No, creo que más bien el momento, o sea, es de decir, bueno, ¿cómo hacemos uno, ¿no? A partir de todas estas contradicciones. O sea, está bien, hay un momento donde esto se tiene como que desencadenar de cierta manera, pero después hay que tener otro momento donde esta cadena más bien se termina mordiendo la cola, digámoslo así, ¿no? Donde más bien acá lo que termina pasando es, ok, ¿y esto cómo se cierra? O sea, una vez que desencadenamos esto, ¿cómo se cierra? Y esa es otra pregunta, digamos, Sí, ¿cómo se cierra? de un análisis. ¿Cómo a partir de eso se dice, yo puedo ver que toda mi vida he estado buscando esto, que nunca lo voy a encontrar, pero siempre me voy a ir aproximando, ¿no? El modelo del toro que estamos presentando hoy nos permite pensar eso, ¿no? Porque vemos que acá el objeto A es justamente lo que permite la armadura del toro, pero que de hecho lo que estamos diciendo es que el armar el toro solo es posible en la medida de que no ocupamos el objeto A, ¿no? O sea, en la medida de que no nos metemos ahí. Nosotros ahí podemos seguir armando el toro, nosotros podemos seguir haciendo el análisis, digamos así. Es que alguien que hace análisis de más de 3 años, como si fuese un vicio asociar libremente. El otro analista no había intervenciones, no hacía conexión de sentido. El comienzo fue muy difícil hacer eso, hacer una conexión, un sentido. Que no me interrumpas, yo estoy asociando libremente. No, y es que incluso, o sea, a veces... Disculpa, Elio, ¿lo puedes decir de nuevo? Porque te perdí en un momento. Sí, como estaba un vicio de asociación libre. Sí. Estoy hablando que hace un caso que ese análisis de más de 3 años, que un analista no interrumpía, no hacía interpretación, no hacía conexión con contradicciones. Eso, la dificultad que tuve en poder apuntar la contradicción. Trabajar con eso. Elio, está la conexión. Sí, no está funcionando muy bien, capaz sea de mi lado la conexión. Tranquilo, igual yo creo que ya pronto podemos terminar, pero quería quitar mi cámara por si ayudaba un poco a establecer la conexión de nuevo. Si te escuché bien, lo que entendí es que estabas diciendo que era complicado para ti como analista, teniendo un paciente que había estado mucho tiempo con otro analista que nunca le señalaba contradicciones ni nada, después empezar ese tipo de trabajo. ¿Estamos? Sí. Claro, y eso sí pasa, es un tema y de hecho a veces se vive un poco violentamente, digámoslo así, o sea, hay veces que no es de su agrado el sentir eso.
Y de nuevo, ahí es la cuestión de que, bueno, está todo bien, es como quizás no es el trabajo que el paciente quiere hacer en este momento. Quizás el paciente más bien esté buscando de otro tipo de trabajo y de nuevo ahí no hay como problema con eso. Tuvimos otro problemita técnico, pero Elio nos estaba comentando de que él ha tenido casos donde son de un segundo análisis o de un tercer análisis, donde el analista anterior no hacía interpretaciones del sentido, no hacía interpretaciones de lógica, sino que era básicamente el paciente hablando y hablando y hablando y hablando. Y a mí también me ha pasado que cuando uno, digamos, empieza a interrumpir un poco, uno empieza a torcer las cosas un poco, uno empieza a interpretar un poco, el paciente creo que hasta muchas veces no entiende qué está sucediendo, o sea, no ha entendido que eso es parte del dispositivo. E incluso a veces hay algo ahí de que puede sentirse como un poco como violento, ¿no? En el sentido de estás interrumpiendo lo que yo estoy diciendo. Y sí, es algo que a mí me ha pasado también y que me parece que hay que resolver, digamos, no sé si termina siendo como un gran problema, creo que en mi caso no ha terminado siendo un gran problema nunca, pero supongo que también alguien se pudiera ir por ese motivo, pero creo que la cuestión es dejar sentado que, por lo menos entiendo yo que ese es el trabajo de un analista, ¿no? No es como de escuchar todo lo que el paciente tiene para decir, sino efectivamente de estar intentando hacer interpretaciones, intentar hacer intervenciones para buscar estas torsiones del bucle, digámoslo así, que permitan justamente como descentrar esto, ¿no? O sea, decir esto no es lo que va a estar en el centro, no es que vamos a tener una especie de núcleo central, inefable, oscuro de ser, desde donde emana todo, sino más bien, o sea, hacer un descentramiento donde el agujero esté no solo en el medio, sino en cada una, también en cada una de las instancias, digamos. O sea, tenemos material de agujeros que además está encadenado de una manera de un agujero también. O sea, es como una doble antimetafísica. O sea, ni el material está hecho metafísicamente, ni su primera forma es metafísica, ni su estructura total es metafísica, ¿no? O sea, porque estamos hablando del discurso y el discurso organizado, su primera forma sería un vacío, y después todos esos materiales vacíos también armados alrededor de una especie de vacío mayor. Entonces es el vacío de una contradicción, o sea, empezando por las palabras, digamos así, que de por sí son medio vacías en cierto sentido, ¿no? Entonces después hilarlas como si fuesen otro vacío más a través de las contradicciones y después hilarlas hacia otro vacío más que sería el vacío metafísico, que sería, no es que solo estamos trabajando con materiales antimetafísicos, sino que también la misma estructura que nosotros estamos suponiendo es una estructura antimetafísica. Y a mí lo que me parece, una de las cosas que también me parece muy interesante es que entiendo yo que todo esto sucede solamente a partir de la herramienta del significante. O sea, que es solo pensando eso, o sea, haciendo lo mismo una y otra vez, que sería digamos, este momento acá de es P y no es P, ¿no? Este momento, o sea, repitiéndolo una y otra vez, entiendo yo que no hace esto. Porque acá justamente lo que hace es terminar haciendo como una especie de ley, como terminar haciendo una especie de regla que hay que seguir, como una especie de imperativo.
acá entiendo yo que está la tensión, ¿no? Bueno, Elio, ¿tienes algún otro comentario? No, muchas cosas para pensar también, pero es eso. Ok. ¿Quieres comentar un poco cómo te pueden encontrar si alguien te quiere contactar? Estoy en Instagram, Helio Neiva. También tiene mi email, neivahelio@gmail.com. Lo pongo en la descripción también. Sí, Muchas gracias. gracias, Félix.